Servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abortaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovanni Orozco, especialista gineco-obstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer. Buenas noches, amigas televidentes, bienvenidas a tu programa Contigo Mujer. Te saluda como siempre doctora Giovanni Orozco, ginecobstetra. El día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre la pandemia que estamos pasando en estos momentos, llamada coronavirus o bien COVID-19, así es como la conocemos. Este brote, lógicamente, cuando decimos pandemia, ha afectado a nivel mundial y todos los acontecimientos o afectaciones que esta enfermedad trae ha cambiado nuestros estilos de vida. O sea, la forma en cómo llevamos nuestra vida habitual ha tenido un cambio drástico y por esta razón, como población responsable, debemos de reforzar todas aquellas medidas necesarias con el fin de evitar que lleguemos a contagiarnos y si ya estamos contagiados, de qué manera, como familia, de forma responsable, podemos hacerle frente a esta enfermedad. Voy a tratar de explicarte de 3 maneras. Una de ellas sería la forma en como población, sanos y enfermos, podemos evitar, ¿verdad?, el contagio. La segunda sería el caso especial de todas aquellas personas que están pasando por una enfermedad oncológica o bien hemato-oncológica. ¿Cuáles serían las medidas que ellos podrían tomar en cuenta e implementar para poder evitar esta enfermedad? Y por último, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel familiar que está a cargo de un enfermo positivo de coronavirus manejado en casa? Bien, para evitar contagiarnos de esta enfermedad, debemos recordar que en su gran mayoría, un 90%, puedes estar enfermo y no vas a presentar ningún tipo de sintomatología, en absoluto. Ya estás bien, te sientes muy bien, no hay fiebre, no hay problemas respiratorios, no tenés ninguna situación donde diga que estás padeciendo alguna enfermedad. Luego hay un pequeño porcentaje que sí presentan síntomas, estos son leves y estas personas son las que se envían a casa para su manejo en casa. Ahí deben ser cuidados por un familiar y apenas un 2% de los que están contagiados con esta enfermedad son los que van a requerir una hospitalización, o sea, manejo hospitalario, ¿ya? Y probablemente pues también ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar el contagio? Como sabemos que la gran mayoría no presentan ni la más mínima sintomatología, entonces toda la población, sanos aparentes, sanos y enfermos, debemos de usar mascarilla. Para el uso en las calles, ¿verdad?, que no estés en contacto, que no estés enfermo o que no estés cuidando a un enfermo de coronavirus,
estas mascarillas hechas a base de tela con doble o triple capa de tela es de gran ayuda. Perfectamente te evita un contagio de esta enfermedad. Cuando llegues a casa, si vas a utilizar una mascarilla de tela, cuando llegues a casa, esta debes de retirarla, ¿verdad?, de los elásticos que están detrás de la oreja para sostenerlo, o bien si lo usas de amarre en la cabeza y en el cuello, la debes de retirar de esa zona sin tocar la parte que tenías protegida, la boca y la nariz, y debe de ser lavada inmediatamente, ¿ya? Eso quiere decir que si estás trabajando fuera de casa, hay necesidad de ir a trabajar, entonces debes de tener una mascarilla, se debe de usar de forma diaria, ¿ya? Por lo menos debes tener varias, ¿verdad? Unas 3-4 mascarillas de tela que te van a ayudar. Esas serían una de las recomendaciones. Si estás en un sitio donde no puedes lograr guardar la distancia, acuérdate que la distancia mínima entre persona y persona es otra de las recomendaciones, lo que es el distanciamiento social. Entonces, entre persona y persona tiene que haber una distancia mínima de 1 metro o más. Si en el sitio donde estás trabajando, o por ejemplo tienes que viajar en autobús, ¿verdad?, o taxi, por ejemplo, ahí la cercanía es demasiado estrecha, entonces sí deberías de utilizar una mascarilla quirúrgica incluso, ¿verdad? Y esas se utilizan y se tienen que descartar, entonces a diario cuando llegues a casa pues tenés que descartarla en un sitio, ¿verdad?, que esté con cierre hermético. Otra de las recomendaciones es que evites tocarte con las manos los ojos, la nariz y la boca. No debes hacerlo. Y si tenés mascarilla, no toques con tus manos la zona de la mascarilla, ¿verdad? Porque lógicamente va a ser mucho más fácil el contagio. En cuanto a la distancia mínima que comenté, recuerda, es muy importante esto del distanciamiento social, y no solo implica el hecho de estar a 1 metro o más de distancia entre persona y persona, sino que también en el momento de hacer un saludo no debes de hacer saludos de besos, abrazos, ¿verdad?, saludos con las manos, entonces eso no se debe de hacer, ¿ya? Entonces parte de esta recomendación del distanciamiento social. Recuerda también algo que le llamamos nosotros higiene respiratoria. Significa que cuando vas a toser o estornudar, independientemente que andes una mascarilla puesta, ya sea de tela o quirúrgica, al hacer esto tenés que hacerlo en el codo, ¿ya?, en esta zona, ¿ya? Debes de cubrirte. Eso le llamamos higiene respiratoria. Podés hacerlo después que haga esto. Recuerda también otras de las recomendaciones: frecuentemente el lavado de manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo con frecuencia en el sitio donde estás, entonces debes de andar contigo un alcohol, ¿verdad?, ya sea líquido o en alcohol gel al 70%, 75%, para aplicarlo frecuentemente en tus manos, ¿verdad?, que está comprobado que el alcohol va a ayudarte a eliminar a este virus, ¿verdad?, que es un virus. Otra de las recomendaciones es que cuando salgas de casa, ya sea porque tenés que ir a hacer alguna gestión bancaria, ir a buscar alimentos, trata de salir lo menos posible. Otra de las causas por las que tengan que salir por alguna enfermedad severa, para que tengas que ir donde tu médico, en el caso de las embarazadas, por ejemplo, es cierto que estamos en medio de esta pandemia, pero es sumamente importante que acudas a tus visitas de controles prenatales. Si debes de hacerte exámenes de laboratorio, tienes que acudir a realizarlos. Si tienes que hacerte ultrasonidos, también. Entonces, si hay necesidad de salir, es importante también la vestimenta, ¿verdad?, la forma en cómo vas vestida. Entonces, en este tiempo, al salir, debes de tratar de usar ropa lo más cubierto posible.
o sea, blusas, en el caso de las mujeres, camisas en los varones, ¿verdad? Que te cubran la mayor parte del cuerpo, que sean manguitas por debajo de los codos, o si es posible, hasta las muñecas. Hay que tratar de usar pantalones, leggings, o sea, que te cubra completamente, ropa, vestimenta que te cubra completamente todo el cuerpo. En esta etapa de pandemia, principalmente ahorita, en estos días donde se está incrementando la cantidad de infectados, debemos de evitar las salidas con vestiditos, falditas cortas, ropa arriba que sea bastante corta. O sea, lo importante que quiero que ustedes sepan que hay que tratar en estos momentos de andar lo más cubierto posible. Los zapatos también es otro aspecto importante. Debes de dejar, en el caso de las mujeres, en estos tiempos, en estos momentos, en este periodo, debes de dejar de andar con sandalias fuera de casa, ¿verdad? En las calles. Tienes que andar con zapatos cerrados, bastante cerrados, tipo botincitos, zapatillitas, botitas. Entonces, ese es el tipo de calzado que debes de utilizar. El cabello lo debes de andar lo más recogido posible, no lo andes suelto, porque también puede llegar a tener contacto con superficies que están contaminadas con el virus y ahí lo va a llevar. Entonces el cabello debe de andarlo lo más recogido posible, cubierto, ¿verdad? Con una bufanda, con una gorrita, o sea, tratar de cubrir también esa zona, andar con tu mascarilla, y debes de evitar el uso de joyas, o sea, andar lo mínimo posible, ¿verdad? De joyas. También lo que es el maquillaje, ¿verdad? Debes de andar en las calles o incluso a tu trabajo, deberías de acudir sin maquillaje, ¿verdad? Durante estos periodos de tiempo, porque con el maquillaje pues fácilmente vas a adquirir este virus. En el caso de las uñas, igual, ¿verdad? Las uñitas de las manos principalmente deben de andar sin esmalte, o sea, ni brillo tenés que aplicar en las uñas de tus manos. Entonces, no joyas, no pinturas en las uñitas de tus manos, no maquillaje, andar lo más cubierto posible todo tu cuerpo y bien recogido el pelito y bien protegido, ¿verdad? Ya te dije, te pones tu gorrita o tu bufandita en tu cabello. Entonces, tratar de evitar el mínimo, ¿verdad? De contacto de tu piel con el exterior, ¿verdad? Y cuando llegues a casa, ya sabes que toda esa ropita pues tiene que ir a lavarse de forma inmediata, o la puedes dejar en un cesto que esté bien tapadito, hermético, para que no contamine el resto del hogar. Si ya se te ha hecho el diagnóstico de que sos sospechoso de coronavirus, o que tenés sintomatología de esta enfermedad, y porque se te ha clasificado como síntomas leves, puede ser manejado en casa. Entonces, como esto va a suceder, debes de ser responsable. Si ya estás contagiado, ¿cuáles serían las actividades responsables que vas a hacer ahí en tu hogar? Una de ellas es que debes de quedarte en casa, ¿ya? No podés salir fuera del hogar por ninguna suerte de motivo. Si ya sabes que estás positivo, que sos sospechoso, tenés que quedarte en casa, porque entonces vas a contagiar a otras personas y tal vez a vos te vaya bien porque no tenés enfermedades crónicas y no pase nada, no pase a más, no te vayas a complicar, pero otras personas sí pueden complicarse. Entonces es responsabilidad, ¿ya?, de todos, incluso los que andemos asintomáticos, evitar que se propague esta enfermedad, pero el que ya está positivo, la responsabilidad es mucho mayor. Entonces debes de quedarte en casa todo el tiempo que los médicos tratantes te indiquen, no te automediques, y ya dentro del hogar debes de estar en una habitación, ¿verdad?, en un sitio en la casa que estés aislado del resto de las familias, del resto de los integrantes del hogar, para evitar que estos también se lleguen a contagiar. Dentro de todos tus familiares se debe escoger a una persona
de los integrantes de tu familia, generalmente la que no padezca enfermedades crónicas, que goce de buena salud, para que esta persona se encargue de tu cuidado. Igual que vos, que el que está infectado, tanto el infectado, el que está con el síntoma, pues el sintomático, que está siendo manejado en casa, junto con el que lo cuida, deben de estar prácticamente aislados del resto de la gente, ¿verdad? Tienen que estar en cuarentena también, prácticamente. O sea, el que está cuidando no va a andar en las calles, ¿verdad? Caminando, agarrando buses, cogiendo taxis, porque es un hecho que puede estar infectado. El riesgo es altísimo y vamos a andar contagiando a otras personas fuera de casa. El que está enfermo dentro del hogar debe de usar mascarilla de forma permanente. De forma permanente se usa mascarilla. Evitemos las nebulizaciones de esta persona que está contagiada. La persona que ya está positiva de coronavirus tiene que utilizar mascarillas quirúrgicas. Ya en estos casos, pues no es recomendable que esté con mascarillita de tela, ni que sea de triple o 3 o 4 capas de tela, no, tiene que utilizar mascarilla quirúrgica. Las mascarillas quirúrgicas las encuentras en farmacias y uno de los lados de la mascarilla tiene un colorcito celestito y al revés, en el lado posterior, tiene un colorcito blanco. Entonces, la persona que está positiva de coronavirus debe de colocarse la parte blanca de la mascarilla hacia él y la porción celestita debe estar hacia el exterior. La persona que lo está cuidando o que no tiene síntomas, pero que está al cuidado de él, lo debe de usar diferente, ¿ya? Debe de usar la parte blanca hacia afuera y la porción de color celestito tiene que estar hacia adentro. Entonces, esa es la forma adecuada en que tienen que usar la mascarilla, tanto el que está positivo de coronavirus, cuidado en casa, y el familiar que le está cuidando. Otro dato importante es que aquella persona que esté contagiada y si ella está padeciendo de enfermedades crónicas, por ejemplo, una diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hipotiroidismo, ¿ya? Por ejemplo, un método de planificación familiar que tienes que inyectarte mensual o tomar pastillita. Entonces, este tratamiento no debe de suspenderse. O sea, tu pastillita de la presión te la tomas a diario, en el esquema que tu médico tratante te lo ha dejado. Si padeces de diabetes, pues también. Entonces tienen que cumplir con su tratamiento crónico. Si estás padeciendo alguna enfermedad inmunológica y estás igual, tenés que estar con tratamiento, no debes de suspenderlo. Sí tenés que hablar con tu médico tratante para ver si sigues igual con la misma dosis o si tienes que hacerte alguna modificación. Pero el tratamiento, en el caso de enfermedades crónicas, se debe de continuar, ¿verdad? No se debe de omitir. Otra de las recomendaciones, el que está enfermo debe de tratar de utilizar un baño y un inodoro que sea solo para él, porque ya está demostrado de que también lo que son las heces tiene bastante contenido de coronavirus y puede ser una forma de contagio si una persona sana, ¿verdad?, entra en contacto con estos residuos, ¿verdad?, con estas heces fecales. Entonces, la persona que está contagiada pues debe tratar de utilizar un baño y un inodoro que sea solo para él. Si no fuese posible, porque tal vez en el hogar solamente cuentan con un baño e inodoro para todos los integrantes de la familia, entonces cada vez que la persona contagiada lo utiliza, tiene que ser lavado inmediatamente con agua diluida con cloro. Ya, al final les voy a recordar cómo es que se van a hacer esas diluciones. Entonces, cada vez que el familiar que está con esta enfermedad utilice el baño, hay que irlo a lavar inmediatamente, ¿verdad?, con agüita colorada. Si
hay capacidad de que esté aisladito en un cuarto y que tenga disponible un baño y un inodoro para él, pues no hay necesidad de estarlo lavando cada vez que lo utiliza, sino pues una vez en el día se hace la limpieza, ¿verdad? Usted estipula a la persona que está cuidándolo, porque la persona que está a cargo de él es el que debe de lavar el baño, prepararle los alimentos, tener contacto con él, entra a la habitación donde está la persona contagiada, entonces una persona. Entonces, si hay disponibilidad de un baño solo para esta persona, entonces el que lo cuida va a lavarlo una vez en el día, ¿verdad? Entonces, esas serían las recomendaciones en cuanto al que está enfermo en casa, las medidas que debe de tomar para que de forma responsable no contagie a los demás miembros de la familia. Hay una población bastante especial que debe de tomar ciertas medidas para evitar ser contagiado con esta enfermedad, y es el caso de todas aquellas personas que tienen una enfermedad oncológica o cáncer que le decimos, o bien una enfermedad hemato-oncológica, o sea, enfermedades malignas hemáticas, ¿no? Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta, o sea, si vos ya tuviste el antecedente, hay que tomar en cuenta ciertos factores para determinar si estás dentro de una población de alto riesgo. Por ejemplo, uno de ellos es que en este momento tengas menos de un año de haber terminado tu tratamiento. Por ejemplo, si se te hizo quimioterapia, radioterapia o tratamiento, terapia tomada, inyectada que hay. Entonces, si tenés un año o menos de haber terminado ese tratamiento, entonces estás en riesgo, debes de cuidarte, tenés que cumplir con las recomendaciones. Paciente que en este momento esté bajo terapia oncológica, que está recibiendo quimioterapia, radiación en este momento, entonces tenés que cumplir también con estas recomendaciones. Paciente oncológico que está recibiendo inmunosupresores, un ejemplo de ello, por ejemplo, que esté recibiendo uso de prednisona a diario, ¿ya? Que sería uno de estos fármacos, entonces estás en riesgo, ya si te llegas a contagiar no te va a ir bien, entonces tenés que tratar de evitar esta enfermedad del coronavirus. Pacientes que hayan recibido un trasplante de médula ósea hace unos 2 o 3 años, ¿verdad? Que te sometiste a ese procedimiento y tenés apenas menos de 3 años de que se te ha realizado, entonces tenés que estar estricto cumpliendo con las recomendaciones, porque no debes contagiarte de coronavirus. Y también, no solo los pacientes oncológicos, sino también todas aquellas personas que tienen cualquier otra enfermedad autoinmune. Entonces, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, entonces deben de tener especial cuidado, ¿verdad? Todos aquellos pacientes que presentan también una enfermedad autoinmune. Bien, ¿cuáles serían las recomendaciones para este grupo de personas para evitar el contagio? Primero, tenés que evitar la concurrencia a sitios muy aglomerados, ¿ya? Por ejemplo, los supermercados, los mercados, los bancos, restaurantes. Entonces, tenés que evitar estos lugares. Si puedes, mejor asignarle a otra persona que haga las compras por vos, que vaya al mercado, que te haga alguna transacción bancaria, es lo mejor. Entonces, clave número 1, ¿verdad? Minimizar la concurrencia a estos lugares y tratar de limitar incluso también tus visitas a los hospitales, tratar de hacerlo solo cuando sea extremadamente urgente la valoración con el médico. De lo contrario, pues evita acudir también, ¿verdad?, a un centro hospitalario. Si ya pasaste por esta etapa, terminaste el tratamiento y estás bajo seguimiento, consultas de rutina con tu médico tratante, pero te encuentras estable, ya terminaste el tratamiento, entonces evita
esas visitas. Si es posible, habla con tu médico tratante a ver de qué manera pueden hacer la consulta vía WhatsApp, con una llamadita, ¿verdad? Telefónica, por mensajito, pues ver si se puede hacer de esa manera, y hasta que ya pasemos esta situación, pues reanudar tus visitas de seguimiento. Entonces lo mejor es que lo hagas. Si te encontrás compensado, que no acudas a estas visitas hospitalarias. Recuerda también, si tienes que acudir al hospital, tal vez por búsqueda de medicinas que ahí te proveen, trata de asegurarte de que te están dando la suficiente cantidad para que te ajuste hasta la próxima cita y que no tengas que ir otra vez al hospital en búsqueda de medicina. Entonces, si el colega médico, tu médico tratante te dice, bueno, te voy a ver en 6 meses, en 3 meses, pues tratar de ver de qué manera te pueden garantizar esos 3 meses de tratamiento para que no tengas que ir a una visita hospitalaria solo porque te has quedado sin tratamiento. Debes de reforzar todas aquellas recomendaciones para evitar el contagio con esta enfermedad. O sea, son las mismas medidas de prevención que dije en un principio, pero bueno, vamos a tratar de recordarlo así rápidamente. Recordar el higiene de mano frecuente, el uso de alcohol gel. Tenés que tratar de lo que es la higiene respiratoria, la forma, ¿verdad?, como se debe de estornudar o toser, que ya les expliqué. Evitar tocar con tus manos todas aquellas superficies que tienen alto riesgo de que están contaminadas. Entonces, trata de no tocar esas zonas. No compartir vasos ni platos con los demás integrantes de tu familia, y peor en aquellos casos que tal vez vos estás en casa, que estás evitando salir, y algunos miembros de tu hogar, ¿verdad?, familiares, tienen que ir a trabajar fuera. Entonces, con mucha más razón, trata de que tus cubiertos, tus platos, tus vasos, tenedores, cuchillos, todo, para tener un equipo que sea solo para uso tuyo, ¿verdad? Y que vos vas a tener que lavarlo, desinfectarlo y solo usarlo tu persona. Bien, vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos. Consultorio médico Contigo Mujer, ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abortaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovanni Orozco, especialista gineco-obstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde, y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones para aquel familiar que está a cargo del cuidado de un paciente coronavirus positivo cuidado en casa? Bueno, lo primero, recuerda que el paciente debe estar aislado en un cuartito, ¿verdad? Aparte, las puertas tienen que estar cerradas. Asegúrense que las ventanas estén abiertas, porque es necesario también que haya cierta cantidad de ventilación. Otros miembros del hogar no van a entrar a ese sitio, solo la persona que está a cargo del enfermo. La persona que está a cargo del enfermo debe hacer que aquel que cuenta con excelente salud, no padece ninguna enfermedad crónica, ninguna enfermedad inmunológica, oncológica, ¿verdad? Esa persona no debe estar al cuidado del paciente. La persona que está cuidando al paciente, si tiene acceso, puede entrar al cuarto donde está el paciente, salir fuera de él, pero hay que tratar también, como él va a estar bastante pendiente,
que el cuidador esté en un sitio o en una habitación o en un sitio aparte solo para él, ¿verdad? Que no tenga un contacto bastante estrecho con los demás integrantes de la familia. Esas serían una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es que la persona que esté enferma no debe salir de esa zona, o sea, no puede tener contacto con los demás miembros del hogar. O sea, no es que, o sea, vas a estar en tu habitación, pero querés salir al porche, querés ir a la cocina, querés ir a la sala a compartir con los demás integrantes de la familia. O sea, decir, no, voy a estar a 2 metros de distancia, a 1,5 metros, no hay problema, estoy con mi mascarilla quirúrgica, ando con mi alcohol gel. No debes de andar paseando por los demás sitios del hogar. Tenés que estar allí aislado en tu habitación, en el sitio donde se te asignó estar. No podés tener contacto con los demás familiares, solo con el que te está cuidando. Otra de las recomendaciones importantes, recuerda, tanto cuidador como enfermo tienen que andar con su mascarilla quirúrgica, ¿ya? Cada vez que tengas contacto con el enfermo, esta mascarilla, al salir de ese sitio donde él está aislado, esta mascarilla tiene que ir a la basura, un sitio que esté hermético, con tapadito, ¿verdad? Ahí tiene que ir todas esas mascarillas. Cada vez que tengas contacto con el enfermo, ya sea porque le llevas comida o tal vez tenés que alimentarlo, porque no está en condiciones de alimentarse solito, ¿ya? Tenés que alimentarlo, tenés que ayudarle a llevar al baño, tenés que ayudarle a llevar vestimenta. Todo eso tenés que hacerlo con guantes. Ya no es necesario que uses guantes estériles, ya que agarres un paquete. Puedes utilizar guantes descartables, vienen en una cajita, ya vienen bastantes pares en esa cajita. Entonces de esos guantes perfectamente puedes usar, pero cada vez que tengas contacto con el enfermo de coronavirus tenés que usar guantes. Y después de cada salida, o sea, haces todas tus actividades ahí adentro, limpias la mesita donde él está, le das de comer, salís del cuarto, esos guantes te los quitas y vas a ese sitio, ¿verdad?, de basura que está infectada, los dejas allí, inmediatamente te lavas tus manos con abundante agua y jabón, ¿verdad?, te secas con una toalla. Lo ideal sería que sean toallas descartables para que también vayan a la basura, ¿verdad?, en ese sitio hermético, para que puedas tener contacto con el resto del hogar. Entonces recuerda el uso de mascarilla quirúrgica y el uso de guantes de forma frecuente cada vez que hagas contacto con el enfermo. Es importante también que el enfermo, lo ideal sería que también use toallas descartables. Él tiene que estar frecuentemente lavándose sus manitos con agua y jabón. Ya tiene que usar alcohol gel, ¿verdad?, o alcohol dentro del sitio donde él está ahí aisladito. Entonces sería bueno también que a él se le provean esas toallitas, ¿verdad? Si no es posible, entonces utilizas la toalla que él usa, la ropa de cama, la ropa que él utiliza para estar allí dentro, la toalla con la que se seca las manos, la toalla que usa cada vez que se baña. Toda esa ropa se debe de lavar a diario con ace normal, jabón ace normal que usamos para el lavar el resto de la ropa de los demás familiares. Con eso lo puedes lavar. Lo único que toda esta ropa se tiene que cambiar a diario, ¿ya? Por ejemplo, lo puedes hacer por las mañanas. Tenés que cambiarle toda la ropa de cama, la ropa de la persona que está enferma. Todo esto viene, no hay que sacudirlo, no se debe de sacudir, ¿verdad? Se agarra, pues enguantada con tus mascarillas quirúrgicas, con tus guantes, que haces toda esta manipulación. Agarras toda esa ropa, la metes en una bolsa plástica, ¿verdad?, la amarras bien y la llevas al sitio donde se lava la ropa. Ya puede ser en lavadora, puede ser en un lavandero, pero tiene que ser en un momento donde no también se esté lavando la ropa de los demás integrantes de la familia, porque después que haces el lavado de ropa del paciente que está enfermo, tenés que desinfectar toda esa zona con agua clorada. Ya, al final te voy a decir cómo va a ser la dilución para esos casos. Bueno, eso sería otra de las recomendaciones, ¿verdad?, en cuanto al cambio de la ropita de cama y la ropa del familiar enfermo que tenés que hacer todos los días. Ya te hablé de los guantes.
A diario tenés también que desinfectar todas las superficies que utiliza la persona que está con coronavirus. Por ejemplo, si tiene una mesita a la par donde pone sus cosas durante la noche, si está utilizando un sillón dentro de la casa, una silla, ¿ya? El baño, el inodoro, o sea, toda la zona donde se mueve, ¿verdad? La persona que está enferma, tenés también que limpiarla, que desinfectarla, y esto se hace una vez al día. Esa desinfección de superficies también tenés que hacerlo con agüita clorada. Recuerda también que no hay que automedicarse. El tratamiento que le vas a estar administrando a tu familiar enfermo tiene que ser el que el médico te está indicando, ¿ya? Si por fiebre o todo el esquema que el médico te va a dar, entonces tenés que cumplirlo al pie de la letra, ¿verdad? Estárselo administrando a como el médico te lo está indicando. ¿En qué casos tenés que llevar a tu enfermo de emergencias a un hospital? Hay ciertos datos o signos que le decimos nosotros que indican gravedad. Uno de ellos, si de pronto evidencias que hay dificultad respiratoria excesiva, ¿ya? Que le decimos distrés respiratorio, tienes que llevarlo al hospital. Si tu familiar te refiere que tiene un dolor persistente en el pecho, tienes que llevarlo también, ¿verdad? Si hay datos de confusión, de pronto tu familiar no sabe en qué sitio está, no te reconoce, no identifica el día y la hora o en casa de quién está confundido, entonces tenés que llevarlo porque pues hay un daño neurológico lógicamente secundario a la enfermedad y tiene que dársele ya un manejo hospitalario. Si muestra que tiene dificultad para despertar, ya lo llamás, lo movés y no hay forma de que despierte, pues tenés que llevarlo también. Y otro dato importante, si observas una coloración azulada, ¿verdad? En lo que son los labios, ¿verdad? O el resto del cuerpo, eso nosotros le decimos cianosis, ¿verdad? El rostro, lo mirás moradito, violáceo, le decimos cianosis, entonces hay un compromiso severo y tenés que llevarlo inmediatamente al hospital, ya no puede ser un manejo en casa, ¿ya? Entonces esas serían las recomendaciones. Al final te comentaba de que está demostrado la utilización del cloro para desinfección y para darle batalla, ¿verdad?, a esta enfermedad del coronavirus. Para limpiar superficies, la dilución sería por cada litro de agua 20 cc de cloro, por cada galón de agua 80 cc de cloro, ¿verdad? Esto lo se hace la dilución, lo metes en un atomizador, ¿verdad? Y con esta solución vas a estar limpiando toda la superficie, ¿verdad? El inodoro, el baño, la mesita que utiliza la persona, el familiar enfermo, la sillita, o sea, eso se tiene que desinfectar de esa manera, ¿verdad? Si es un sillón que tal vez tiene tela y vos decís si le echo cloro se va a desteñir, se va a dañar, puedes utilizar alcohol, ¿verdad? Pero el alcohol no tenés que hacerle ninguna dilución, sino que compras el alcohol 70-80% y va purito, ¿verdad?, en esa zona. Para lavar frutas y verduras, porque ya te dije que el que cuida al enfermo es el que se va a encargar de prepararle sus alimentos, ¿ya? Solo esta persona le va a asignar cubiertos que sean solo para el enfermo y ella se va a encargar de hacer el lavado de esos cubiertos que es de uso exclusivo para el enfermo, y esta persona es la que le va a preparar todo, lo que come, lo que bebe, todo eso ella lo tiene que preparar, solo esa persona, nadie más. Entonces, para lavar la fruta y verdura que le vas a preparar a tu enfermo, también tenés que hacer una dilución con cloro. En este caso es un poco más bajita, por ejemplo, por cada litro de agua le vas a agregar 10 gotitas de cloro. Por cada galón de agua le vas a agregar 40 gotitas de cloro. Entonces esto lo vas a tener en otra pichinguita aparte, ¿verdad?, diluido, que eso es para las frutas y las verduras, ¿verdad?, que lavarlas bien y dejarlas ahí en reposo. Bueno, eso serían las recomendaciones que le traje el día de hoy. Recuerden, son recomendaciones para todas aquellas personas que aún no presentamos síntomas, ¿verdad?, que andamos en las calles, para evitar contagiar a otras personas y evitar contagiarnos nosotros. Las recomendaciones responsables de aquel que ya está diagnosticado con coronavirus,
Recuerda que tenés que alejarte, cumplir tu cuarentena, tu tratamiento y recomendaciones para aquellos que están a cargo de un familiar enfermo. Bueno, recuerda tu cita todos los viernes de 6 a 7 de la noche aquí en tu programa Contigo Mujer. Buenas noches. Consultorio médico Contigo Mujer, ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abordaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovannia Orozco, especialista gineco-obstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer.